santificada por el Espíritu Santo. Para la honra y la gloria del Señor. Aquí está hablando un auténtico siervo de Dios y verdadero apóstol de Jesucristo. El siervo de Dios y apóstol de Jesús Cristo, nuestro hermano apóstol San Pablo. Y dice él, gloria al Señor, que la gracia de Dios, ¿qué cosa, hermanos? La gracia de Dios. Aleluya. No es de los hombres, ni por hombres, ni de universidad teológica, ni de instituto bíblico. No, hermanos, eso es muy runcho para lo que es de Dios. La gracia de Dios, gloria al Señor. La gracia de Dios que me es dada. ¿Qué gracia recibió? El apostolado para ser ministro, enviado, dispensador, administrador de Jesucristo. Gloria al Señor. Oye bien, ¿ministro de quién? Jesucristo. La ley, hermanos. ¿Ministro de Moisés? ¿Como Josué? Sería un ministro de la ley si fuera un ministro de Moisés. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Porque esa es la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley de Israel, como está en mis estudios que se llaman la ley y la gracia. La Biblia le llama indiferentemente ley de Israel, ley de Moisés o ley de Dios. Pero nosotros, aunque no estamos sin ley de Dios, antes en la ley de Cristo, otra vez, aunque nosotros no estamos sin ley de Dios, sino que en la ley de Cristo, pero no estamos bajo la ley, sino bajo, es decir, la ley de Cristo se llama gracia y verdad, o sea, el Evangelio, ya no bajo la ley mosaica o la ley de Israel. Entonces, por eso él puntualiza, ministro de Israel, ¿sí, hermanos? No. No, de Israel espiritual, olvídate de eso. Ministro de Jesucristo. Qué bonito es entender. Qué bonito, hermano, cuando no interpretamos, sino que creemos como está escrito. ¿Sí, hermanos? Es decir, nosotros de una buena vez y por todas tenemos que entender y para siempre que nuestra fe, ¿nuestra qué, hermanos? Nuestra fe, nuestra creencia, nuestra doctrina, ¿sí, hermanos? Gira en torno ¿a quién? A Jesús. A Jesús el Cristo. ¿Sí me doy a entender, hermano? Amén. Eso debemos entenderlo, hermano. Toda nuestra doctrina. ¿Por qué ustedes no usan instrumentos? ¿Cuál es nuestra primera respuesta? Señor Jesús nos usó. Así es. Eso es cuando tú entiendes. Yo lo acabo de decir, nuestra fe gira en torno ¿a quién? A Jesús. Pero David usó instrumentos. ¿No me entendiste lo que te acabo de responder? ¿No me entendiste? ¿Mi fe gira en torno a quién? Jesús. O sea, mi Señor, ¿mi qué? Mi Señor. ¿Qué significa Señor? Señor, ¿qué significa? Dueño, amo, poseedor. Adonai es Señor, dueño, amo, poseedor. Mi Adón, ¿quién es? Jesús. Yo hago lo que me diga Él. ¿Tú entiendes lo que es un esclavo? Hacer lo que diga el Señor. Hermanos, el esclavo hasta lo podía matar. El dueño lo podía matar. Si me doy a entender, Jesús es nuestro amo. ¿O no es así, hermanos? Amén. Jesús es nuestro Señor. Por eso dice, no te maten los que matan el cuerpo. A nosotros nadie nos puede matar si Él no lo permite, hermano. Nadie. Nuestra vida está en sus manos de Él. Amén, hermanos. Él es nuestro amo. Nosotros podemos hacer solo lo que dice. Pero Él no lo prohibió. No me entendiste. Yo solo puedo hacer lo que Él me dice. Mira, en derecho existe una cosa que se llama principio de legalidad. ¿Qué es eso? Eso solo aplica a los funcionarios públicos. El funcionario público, yo fui funcionario público por más de 3 años, en el Ministerio Público, solo puede hacer solamente lo que la ley dice que puede hacer. Si hace algo más, aunque sea con buena intención, por ayudar a la gente, es delito, principio de legalidad. Solo puede hacer lo que especifica la ley. ¿Sí me estoy dando a entender? Solo lo que la ley dice. Si la ley no le permite, la ley no especifica que cuando indague al imputado le quite las cadenas de los pies y entonces le dé un helado, le traiga la novia para que la ley no dice eso, no lo puede hacer. La ley lo que dice es que le garantice el agua y el almuerzo. Entonces le hacen una sopa china de vaso, es un almuerzo, y un té en el desayuno, es lo que dice la ley. Ah, pero la ley no te dice que no puede meter la mujer. No me entendiste. La ley no dice que meta a la mujer, entonces yo no lo puedo hacer. Principio de legalidad. Hermanos, si ante los hombres es así, ¿cuánto más ante Dios, hermanos? Yo no puedo hacer lo que la palabra de Dios no me establece.
Por eso es que el mandamiento es, hay de aquel que le quita, pero también hay de aquel que le pone. Entonces, me estoy dando a entender, ¿por qué no usamos instrumentos? Si David usaba, David los usaba, hermano. Moisés también. Todos en Israel, en los salmos están. Te lo digo por cuarta vez. Jesús es mi Señor. ¿Quién es nuestro Señor, hermano? Jesús. ¿Jesús utilizó instrumentos musicales muertos? No. Pues gracias a Dios nos hemos leído el Nuevo Testamento más de una vez. No aparece. Y si aparece que cantaba. Mateo 26:30 dice que cantó himnos. Mateo 26:30. San Marcos 14:26. Canta. Gloria al Señor. Y él dice, ejemplo os he dado, San Juan 13:15, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En Pedro dice, para que sigamos sus pisadas. Primera Juan 2:6 dice que si alguno dice que está en él, debe andar como él anduvo. Pero ¿por qué no cobran los diezmos? Si no solo son de la ley, también habrán diezmos. Ya hacen un enredo de los diezmos, de los tributos que daban en Mesopotamia, que daban los reyes, el tributo de guerra, que nada tiene que ver con los diezmos de Dios, y hacen una mezcla de eso. Con el diezmo que pactó Jacob, cuando dijo, si tú me cuidas, si tú me guardas, si tú me das pan, si tú me das calzado, si tú me dieres y me trajeras en este camino que voy, tú serás mi Dios. Yo no juzgo lo que dijo Jacob, pero en mi caso, si mi Dios, lo digo con mucho temor y temblor, permite que se me gasten los calzados, también Él es mi Dios. Y si un día no tengo pan para comer, Él sigue siendo mi Dios, hermano. Y si en mi camino un día no me va como yo espero, y según mi criterio no me fue bien, Él seguirá siendo mi Dios, hermano. Y no solamente si me hace lo que yo quiero, entonces le daré el 10%, no. Yo le daré de lo que Él ponga en mis manos, yo voy a dar, hermanos. No sé si me doy a entender. Allá en la ley era, malditos sois con maldición, porque no traiste los diezmos. Yo no necesito que papá Dios me hable así para ayudar, hermanos. Él es dueño de todas las cosas, de mi vida, del aire que respiro. Y yo entiendo que lo que cae en mis manos es por su bendita misericordia. ¿Cómo no dar para Dios? ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Yo estoy en una ley superior, la ley de la libertad, la ley de la gracia, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Estoy en el Evangelio. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Ministro de Jesucristo. Gloria al Señor. Ministro de Jesucristo a los gentiles. Ministrando, ¿qué ministraba? La Torah. Que está mal traducido, Torah no es ley, Torah más que ley, es la enseñanza, lo que tú quieras. Pero él no ministraba la Torah, él ministraba evangelión en el griego, evangelio, el mensaje que trajo Jesús. Sí, por eso sí que mataron a Jesús. Y él dice, ustedes en la cátedra de Moisés se sentaron, pero él trajo un camino más excelente, superior a lo que ellos enseñaban. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo siempre una ampliación, algo superior, algo más, hermano. Porque no era la ley o la Torah, que tú dices que no es lo que tú digas, pues, pero no era aquello, era algo nuevo. Gloria al Señor. Este es mi mandamiento, que se amen como yo les he amado. La ley decía que amen a tu prójimo como a ti mismo. No. Ahora no es como a ti mismo. Incluso debo estar dispuesto a hacer lo que quizás no haría por mí mismo, hacerlo por otro. Eso es la enseñanza de Jesús. Jesús dio su vida por nosotros. Sí, hermanos. Dio su vida, hermano. Es decir, se amó menos que lo que nos amó a nosotros. Gloria al Señor. Para ser ministro de Jesucristo. No estoy despreciando la ley, porque la ley fue nuestro ayo. Nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? El ayo para llevar a los judíos a conocer al Mesías. Los que Dios quiera darles la gracia, porque nosotros tenemos el velo puesto para que se abriera la oportunidad para nosotros. Y para nosotros fue el ayo porque la ley fue la que nos mató, por cuanto no la guardamos. Y eso nos hizo tener la necesidad de un Salvador y un Redentor, y se llama Jesús. Pero como quiera, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, sino que ahora somos hijos de Dios por Jesucristo. Ministrando el Evangelio de Dios. Ahora yo he venido al Evangelio. Pregunto, cuando tú estabas en el mundo, ¿ofrendabas, hermano? Ofrendabas, pero a Satanás, a los vicios, pero no ofrendabas a Dios. No conocías al Dios verdadero. No, pero yo le daba a la Virgencita. No me estás entendiendo. A Dios estoy diciendo. No, yo daba en la iglesia aquella a un pastor sin vergüenza. No estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando de ofrendarle a Dios, al Dios vivo y verdadero. ¿Le ofrendábamos a Dios nosotros, hermano? Si no lo conocíamos. No lo conocíamos.
Ofrendábamos a Cristo, ofrendábamos a su obra. No hablo allá de una obra de caridad llamada de caridad para enriquecer unas viejitas sinvergüenzas o unos allá que hacen voto de pobreza y son más ricos que... No, no estamos hablando de esas mentiras. No conocíamos al Dios vivo y verdadero, ni conocíamos por tanto su obra. No ofrendábamos. Pero Dios envía a Jesucristo ya no solo para Israel, sino para salvar al mundo entero, hermanos. Dice que nos ha redimido para con Dios, dice en Apocalipsis, de todo linaje y nación y tribu y lengua, y nos has hecho para con Dios reyes y sacerdotes. Cristo nos redimió. Por eso aquí tenemos hermanos panameños, hermanos, ¿verdad? Chilenos, hermanos haitianos, tenemos hermanos venezolanos, hermanos mestizos, con mapuche, con africano, con españoles, con lo que tú quieras, de toda tribu, raza, lengua y nación, pero somos hijos de Dios. Tenemos un mismo espíritu, el Espíritu Santo de Dios, y nos ha cubierto y lavado a todos la sangre de Cristo Jesús. Y dice el Señor, hermano, ¿para qué? Para que era ahora la ofrenda de los gentiles. ¿Los diezmos de los gentiles? No. Sino la que... Esa es la enseñanza en esta noche. La ofrenda. La ofrenda, hermano. ¿La qué, hermanos? La ofrenda. Si Dios nos ayuda, vamos a tratar de estudiar ese tema. Si Dios nos ayuda. La ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Es un presente escogido, voluntario, donde yo doy lo que siento, quiero y puedo y si deseo, libre y voluntariamente. ¿Quién ofrendará? ¿Quién ofrendará? El agradecido. El ingrato es el que no ofrenda. Él siente que no le debe nada a nadie. Yo no le daría a quién. ¿Por qué? No, si yo lo tengo y es para eso. Es un ingrato. ¿Quién ofrenda? El agradecido. No, yo todo se lo debo al Señor. Está muy consciente de su Dios. Dios ha sido bueno conmigo. Me ha dado la vida, me ha dado salud, me ha dado un techo donde vivir, me ha dado alimento, me ha dado todas las cosas. Decíamos el culto anterior, ¿qué nos falta, hermano? ¿Quién de nosotros aquí anda con hambre, hermano? Para la honra y la gloria del Señor, hermano. Para la gloria de Jesucristo. No hablo de fatiga, de que no comió porque estaba en ayuno, ¿verdad? No, con hambre porque no tiene que comer. Hermano, por la gracia y por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros, hermano, ni ninguna de nuestras iglesias, la iglesia es unida, hermano, por la gracia del Señor. Y no hay necesitado. Mira la iglesia del romanismo. Siempre afuera hay mendigos. Y eso no lo vas a ver en la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque aquí compartimos, hermano. Ahí yo veía a alguien que es habitante de la calle, hermano, y yo le aconsejaba con mi hermano diácono, estos días que hemos estado visitando, hermano, y le animamos, y él me decía, pero es que yo a veces lo que no tengo es solución para el alimento, como que de pronto esperaba de nosotros algo. Y claro que sí le apoyamos, hermano, porque al que te pide, pues dale, dice el Señor. Pero yo le decía, si fueras al culto, los 3 cultos que tenemos ahí, tendrías un té seguro, tendrías un pan seguro, ten la plena seguridad, tendrías un bocado. Hermano, no nos falta, Dios nos prepara, ¿sí o no, hermano? ¿Quién está escaso? Ay, no tengo calzado, no tengo ropita, no tengo... Dios nos bendice, hermano, Dios nos prepara. ¿Cómo no ser agradecidos, hermanos? Ayúdenme, ¿cómo no ser agradecidos, hermano? ¿Sí o no, hermano? Esa es la ofrenda. Dios no tiene que imponernos a nosotros nada. A su iglesia, hablo de su iglesia. Yo no dudo de los falsos, que hay que imponerles y amenazarlos de cuando en cuando, que maldito soy, tu maldición, y vas a ver, se te va a enfermar tu hijo, y aquí y acá, y el negocio. Aquí no necesitamos hechos esos basureos, hermanos. Dios nos guarde. Aquí enseñamos la gratitud, el sentido de la conciencia limpia, despierta. Todo lo debo al Señor. ¿Cómo no dar para Él? ¿Cuántos decimos amén? Hemos insistido y tendríamos muchísimos textos para fundamentarlo. Allá en el Salmo 118, la roca que desecharon los edificadores. Allá en Hechos capítulo 4, esta es la piedra que desecharon los edificadores, pero hay que cabeza al ángulo. Allá en Pedro capítulo 2, el ejida de Dios, preciosa piedra. Allá en Timoteo 3:11, ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Analiza las palabras, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor es la piedra, el fundamento, y todo tiene que girar en torno de Él. Eso estamos de acuerdo. El fundamento Dios está firme, según Timoteo 2:19, tener este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Isaías 28:16 nos dice, yo fundo en Sion una piedra, establecimiento, el que creyera en ella. Eso estamos claros, y lo hemos insistido en esta noche. Que toda nuestra fe, nuestra creencia, nuestra enseñanza gira en torno a ¿quién, hermanos? A Jesús. Entonces, ¿cuál es el tema de estudio en esta noche? La ofrenda. Entonces, ¿no crees
¿Qué piensan mis hermanos? Si estamos estudiando la ofrenda, ¿qué estamos estudiando? Ya, y hemos dicho, y es de corazón, que nuestra fe o doctrina gira en torno a Jesús, ¿no es cierto? ¿No crees que debemos entonces, cuando hablamos de la ofrenda, mirar qué ocurre en torno a Jesús con respecto de la ofrenda? ¿No es cierto? ¿Qué dicen mis hermanos? Sí, hermano. Claro que yo podría, y lo vamos a ver en su momento, a lo largo y darles un tour bíblico desde la ofrenda de Abel y Caín, ¿verdad? Y vinieron ofrendando, y Noé apenas salió del arca, y el pueblo de Israel cuando hicieron el tabernáculo, todo fue con ofrendas. A la viuda de Sarepta ofrendó al siervo de Dios, por eso no les escaseó la harina ni el aceite, y a lo largo, ¿verdad?, de las restauraciones del templo siempre han trabajado, han ofrendado hasta Apocalipsis. Se le ofrenda al Señor. Pero estamos hablando en esta noche que nuestra fe, digo por cuarta vez, gira en torno a Jesús. Platiquemos en los minutos que nos restan un poquito de la ofrenda, pero en torno a Jesús. ¿Sí les parece a mis hermanos? Jesús es el Señor, somos cristianos. ¿Qué es lo primero que podríamos mencionar? La vida misma. Gloria al Señor. ¿La qué? La vida misma, la persona misma, el ser entero ese, su alma, porque tiene una alma. Dice, mi alma está triste hasta la muerte. Tiene un espíritu, y Jesús se turbó en su espíritu, se conmovió en espíritu. Ese ser entero tiene un cuerpo, sí, hermano, el cuerpo que fue molido por nuestros pecados y que ahora está glorificado, el espiritual cuerpo. Ese ser, hermanos, gloria a Cristo, Él es la mayor ofrenda. Gloria a Cristo, hermanos. Es el mejor regalo. Por eso esta iglesia no diezma. Porque el diezmo es el 10%. Diezmo. Analiza y piensa. Diezmo. ¿Tiene la palabra? 10. Que es décima parte. Que es 10%. No, hermano, eso es muy mucho. A veces nos ha tocado, lo digo por mí, Dios lo sabe, poner hasta el 100. ¿Qué me ha tocado? El otro día tenía una comunión en Vique, hermanos. Una ovita nueva. ¿Usted conoce? Usted me ayuda a llevar unas bancas. Usted pague. Es un obrero valiente. Allá, hermanos, llegué. No había nada. Hermana Sonia es testigo, ¿se acuerdan? No había nada. Y no estoy criticando a mis hermanos santos. Yo los amo. Y han dado mucho. El terreno de la iglesia ya está. Una obra de unos 7 meses ya dieron un terreno. ¿Qué les parece? Ofrendado de ellos, Gloria al Señor. Pero en ese momento llegué, no había nada. Ándale, ¿qué hice yo? Ah, que hermano es malo. Decía, no, ¿sí o no? ¿Qué hice, hermano? Ahí está una testigo, hermano. Gloria al Señor. Y fue, hice la provisión para la comida y tal y cual. Después compramos almejas, camarones, pescado. Por la gracia de Dios. Lo digo como un testimonio. Para la honra y la gloria del Señor. Yo no necesito que me impongan diezmo. El Señor me enseña a mí algo superior, que es la ofrenda. Todavía, hermano, habíamos ahí más de $50 invertido, hermanos, para los culpitos de hermanos que habían ahí. Y dice la hermana, pero falta café, azúcar y pan y leche, y el pan no hay queso y tal y cual. Vamos allá. Y yo, venga, $11 más y tal y cual. Hermano, ahí se fue un dineral, hermano, por la gracia de Dios. Para mí, ¿verdad? Que soy de escasos recursos. Por la gracia del Señor, eso. Más combustible del viaje, ir a buscar, hermano. Ese día ofrendamos ahí por alrededor de unos 100 y algo de dólares. Lo pusimos, su hermano, con gozo por la gracia del Señor. Y ejemplos como ese me ha tocado varias veces, muchas veces en muchos lugares. Y lo hacemos con alegría. Me quedo, ¿verdad? Sin nada, pero nunca me falta. Ahí adelante Dios me bendice y Dios lo sabe al 100%, hermano. Entonces, si yo fuera un miserable evangélico, Dios me libró de eso, porque no soy evangélico, soy cristiano evangelista. Me dijeron, no, esto lo tiene que ver mi pastor. ¿Para qué pagamos los diezmos? Ya yo diezmé. Yo di mi diezmo. ¿Cachai o no? Yo di mi diezmo. Entonces para esta, ahí está. El diezmo te enseña a ser mezquino. Duro, yo cumplí. Como que fuera a pagar la luz, pagar el agua, pagar aquí. Ya yo cumplí, así que ya estoy listo. Eso no es para el pueblo de Dios. Aquí yo doy como el Señor me dé la oportunidad, hermanos. Como el Señor me permite la oportunidad. ¿Ha habido que hacer aquí cortinaje? No ha habido que imponerle a nadie. Esto ha salido con ofrenda. ¿Ha habido que hacer púlpito altar? No ha habido que imponerle a nadie. ¿Ha habido que hacer cielo raso, lámparas? No ha habido que imponer nada. ¿Ha habido que pintar? ¿Ha habido que instalar este sistema de audio? Todo Dios lo ha provisto. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Todo Dios lo va a preparar. Así es todo, hermano. Y alguien siente que yo estoy un poco estropezado porque como estamos cumpliendo con la iglesia. ¿Alguien puede decir? Le estoy preguntando. ¿Alguien puede decir eso aquí, hermano? No. ¿Hermano? No, como sabe que como tenemos compromiso y hay que cumplir, estamos un poco. Nunca voy a oír eso en el pueblo de Dios que Dios me ha puesto a presidir. Porque enseño la libertad por la gracia de Dios. Y no creo en las imposiciones, ni siquiera en las cuotas, en las cooperaciones impuestas. Creo en la ofrenda, hermano. Si del ministerio mayor recibimos una cuota, se levanta, hermanos, pero con cooperaciones y ayudas y ofrendas
voluntarias. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Me doy a entender? Dice el Espíritu de Dios, ¿para que la qué, hermanos? Gloria al Señor. La ofrenda, hermanos, de los gentiles sea santificada. Amén. Analiza y piensa por el Espíritu Santo. Analiza y piensa. Dice, la ofrenda es santificada. Analiza. ¿La qué es santificada? ¿Y quién da la ofrenda? ¿Quién da la ofrenda? A ver, la ofrenda que se recoge, ¿quién la dio? ¿Quién la puso? Usted, yo, nosotros, toda la iglesia, ministerio y grey, porque es lo mismo, la iglesia es una sola. Yo di, usted dio, todos dimos. Analiza y piensa. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí en el púlpito, aquí metido. No, el Espíritu Santo, ¿dónde habita? En nuestro corazón. Amén. ¿Y quién dio la ofrenda? Nosotros. ¿Y quién tiene el Espíritu Santo? ¿Y si lo estás viendo? Para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? Tú, hermano, hermana, eres un templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, lo que tú sientes dar y lo das, va santificado. Amén. Por eso la ofrenda se recoge cantando y se recibe orando, hermano. Y es para fines santos. Dios bendiga la ofrenda y Dios bendiga a los que ofrendan. ¿Cuántos decimos amén? Dice, es santificada por el Espíritu Santo y es agradable. Por eso la mira Dios. Dios no la mira agradable por la cantidad. Oh, mira, buena, 20 lucas, yo cada uno hoy. No, hermano, no. La cantidad es lo de menos. Cristo se sentó frente al arca de las ofrendas y veía, busca tu Biblia, dice, cómo el pueblo ofrendaba. No dice cuánto ofrendaba. ¿Cómo damos lo que damos? Si un día yo pude darles una luca, mi Dios sabe qué es lo que pude ese momento, hermano. Y lo di con alegría, hermanos. Pero mi Dios sabe que cuando puedo dar algo más, lo doy con alegría. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Bendito y alabado sea su nombre. Por el Espíritu Santo que está en mí, Él me mira a mí con agrado. No ese billetito, hermano, la plata va y viene. Hoy estás, mañana no estás y la plata siempre estará. Si no la das tú, la dará otro. Si no la usas en eso, la usará en otra cosa. Así que la plata es lo de menos. El Señor está interesado en nosotros y en cómo está nuestro corazón, hermano. Si te atreves a abrir tu Biblia en Génesis, por eso verás que Caín trajo la ofrenda, para que lo sepas, primero que Abel. Amén. Caín. Génesis capítulo 4. Y Caín, hermano, trajo incontables cosas. Dice, lo mejor de los frutos de la tierra, de aquí y allá. Pero el problema con Caín no era solamente la clase de ofrenda que dio, que sí era en parte el tema de la ofrenda, que no era un sacrificio, porque la fruta no se pueden sacrificar, ni mucho menos encender en fuego, no se podían hacer holocausto. Pero aquí hay un tema. Dice Génesis capítulo 4, versículo 3, y aconteció dando el tiempo que ¿quién? Caín, primero, trajo del fruto de la, ¿una qué? Una ofrenda de Jehová. Y luego dice, y Abel, pero lo dice después, ¿verdad? 4, Génesis 4:4. Abel trajo también de los primogénitos de su oveja y de su grosura. Pero mira la revelación que hay aquí. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? Abel. Y a su ofrenda. Pero no está hablando de la ofrenda. Abel. Pero el Señor le interesa más que la ofrenda a la persona. Amén. No sé si me doy a entender, hermano. Miró con agrado ¿a quién, hermano? Nosotros no vamos a comparar al Señor con 20 lucas ni con 100, hermano. Quisiera darme a entender, hermano. No en los billetitos, la platita y está bueno, no, hermano. Acá no somos perros, porque así le llaman a ellos los asalariados. Perros. Los perros son asalariados, dice la Biblia. Porque antiguamente y hasta hoy hay perros pastores. ¿Sabías eso? Búscalo en internet. Perros pastores. En ciertos países, hermanos, los usan los perros para pastorear a las ovejas. Y hasta hoy hay de dos patas. Dios nos guarde, Dios nos libre. Y en San Juan capítulo 10 dice, el asalariado no es pastor. Bendito sea el Señor, es un perro. Y en Apocalipsis dice, los perros estarán fuera. Así es, amén. Ellos tienen su pago aquí. Por eso son diezmeros, son asalariados. Tienen hasta vacaciones los muy sinvergüenzas. Vacaciones, oigan ustedes. Y pagadas, bendito sea Dios. Y se van de vacaciones y aquí cobra aquí. Y seguro y cuánta cosa. Son asalariados. Esa es su gloria. Nuestro pago nos los dará el príncipe de los pastores cuando venga, hermanos. Él nos va a dar la corona de la vida y va a pagar a cada uno conforme a su obra. Hoy, si recibimos algo, es una bendición de Dios, hermano, por su misericordia. Lo que Dios nos prepara y lo que el pueblo con alegría quiera ofrendar, lo recibe el ministerio, hermanos, por la gracia del Señor. Pero no por imposición.
No, porque si no eres maldito se te va a dañar el negocio. Eso es brujería, hermano. Eso es hechicería. ¿Cómo vas a estar manipulando las manos con eso? Que si no se te daña el negocio. Tú eres un maldiciente. Así hablan, hermano. Y después no sabes por qué se te enferman los hijos. Es un maldiciente, ¿no, hermano? Que Dios les bendiga, hermanos. Traigan o no traigan, que Dios los bendiga. Según como tú estés agradecido, así vas a ofrendar. Amén, gloria a Dios. Entonces, hablando de la ofrenda y en torno a Cristo, Él mismo es una ofrenda. Él mismo. Él es la más grande ofrenda de Dios nuestro Padre al mundo. La ofrenda. Ofreció su vida. Ahora, Cristo, Él hace la mayor ofrenda. ¿Qué ofrendó Cristo? Su vida. Amén. Él se ofrendó a sí mismo, ofrenda su vida. Ni matrimonio tuvo, hermano, ni familia formó, no tuvo tiempo para eso. A los 33 años ya había terminado aquí su carrera, hermano. Casi a la edad de su hermano, hermano. Jovencito, él vino a lo que vino, a predicar, a hacer milagros, salvar, a sufrir y a morir por cada uno de nosotros. Ofrendó su vida, su tiempo, su sangre preciosa, hermano. Vamos a leerlo en Efesios 5:1. Dice, hermano, sed imitadores de Dios. Bendito es el abacador. Bendito es nuestro Padre Santo. Paz. Bendito sea el Señor. Amén. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Aleluya. Ofrenda Ahí está. y sacrificio a Dios en olor suave. Ahí está. Sed imitadores de quién, hermano. De Jesucristo. Ah, que Malaquías dice que sí, hermanos. La nación toda, no he robado, la nación de Israel. Carga la palabra de Jehová contra Israel. Malaquías 1:1. No, pero ya está escrito que es lo que sed imitadores de quién. De Jesucristo. Yo no soy pueblo de Dios Amén, solamente. gloria a Dios. Yo soy hijo de Dios. Amén. Él es mi Padre. Sed imitadores de Dios como qué. Hijos amados. ¿Y papá Dios es ofrendador o no? Ofrendó a su hijo, nos ha ofrendado todo, toda esta tierra y todo lo que tenemos. ¿Quién lo hizo? Esto es de Él, todas las cosas que nos da, el empleo, todas las cosas. ¿Y andad en qué, hermano? Por eso, hermano, no ofrendar, hermano, y criticar la ofrenda es una miserableza. Explicábamos en este video. Tener un corazón miserable, no, yo no voy a dar si yo soy pobre. ¿Quién es tan pobre como para no dar, hermano? Tenemos para cualquier capricho, para cualquier golosina, para cualquier azúcar, para cualquier cosas que sí nos hacen daño. Y antes el vicio exacto en el cigarro, en el alcohol, hacer una fiesta para el comedia, para la CD de música, los CD de película, para el cable, para cuánta atadura del diablo, ¿no es cierto? Para cuánto vicio, para la mujercilla, para quién sabe qué. También hay hombrecillos, ¿verdad?, que les pagan las zapatillas y los vestidos. Las mujeres, ¿verdad?, son chulos. Señor, reprenda al diablo, hermano. Y el Señor se supone que nos limpió de todo eso. ¿Cuánto nos limpió? Puedo levantar mis manos que a mí me limpió de eso. Nos ha limpiado y nos está guardando. Hoy no gastamos un centavo de cobre partido por la mitad en nada de eso. ¿Cuánto decimos amén, hermano? Hoy lo que usted recibe es suyo para usted de usted. Bendito es el abacado. Lo que usted recibe, eso es suyo de usted para usted. Y la mujercita y lo está llamando y la pensión y aquí, ¿acuerdas? Y el vicio y el sábado, el viernes, el cuerpo lo sabe y tenemos que ir y hay que pagar la entrada y pagar los guardos y pagar esto y los números suscritos de la lotería y el casino. Nada de eso. ¿Cómo no ser agradecidos por el Señor? Entonces, ¿cómo me va a doler dar, hermano, una ofrenda? Por eso que el canto dice, la ofrenda de Cristo es ofrenda de amor y todo creyente la debe al Señor. Pero el miserable no podrá entrar a aquellas mansiones que Él fue a preparar. El miserable es el ingrato. Todo nos lo ha dado el Señor. Pero Él dice, no, yo no tengo. Miserable es lo que es mi hermano. No podemos decir que no tenemos. No podemos negar las bendiciones del Señor. El Señor nos ha bendecido, mi hermano. Por eso dice, andad en amor. Oiga, tengo un poquito de amor. ¿Cuánto decimos amén, hermano? Amén. Con tanto amor que ha recibido de Dios. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, que no lo sabe. No se diezmó. Él no vino y se examinó, pero el 10% sería como del tobillo para allá. No, Señor. Todo su cuerpo fue flagelado por nosotros. Estamos viendo la ofrenda en torno a Cristo. Su madre, la Santa Virgen María, virgen hasta que lo parió, Amén. que después ella lo parió.
Y después tuvo otros hijos, como Judas, como Jacobo, bendito sea el Señor, e hijas. Lo detalla, por ejemplo, San Marcos capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Pero siendo virgen, la Virgen Santa María, la Madre del Señor, se dispuso a ofrendar. Teniéndolo a Él, gracias al Señor, después que lo dio a luz, llevó su ofrenda para la purificación. Y eso es un ejemplo que sus padres nos dejaron. María y José, su padre de crianza. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 2. No llevó diezmos, porque los diezmos era para el que tenía campo. Todo lo que produjera tu campo. No, él era carpintero, no era campesino, no era labrador, no era agricultor, no era terrateniente de San José. Él era carpintero. Dice Lucas, léame el capítulo 2 para avanzar, el versículo 21, 22 al 24. ¿Cómo dice? Y pasados los 8 días, siga, hermana Bernardita. Paz. Amén. Y pasados los 8 días, para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, Gloria al Señor. el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarla al Señor. Aleluya. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda, Ahí está. conforme a lo que ha dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palomitos. Bendito sea el Eterno, hermanos. Dice que vino María, hermanos, y trajo, dice literal, Lucas 2, 24. ¿Y para qué vino María, hermanos? ¿Para qué, hermanos? A dar la ofrenda. Lucas 2, 24. Dice, y para dar la ofrenda. Léame el 24, por favor. Paz. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Gloria al Señor. ¿Y para qué, hermano? Para dar la ofrenda. A ver, los hermanos todos, las hermanas. Lucas 2:24. ¿A qué vino la Virgen María con el niño, hermanos? Para dar la ofrenda. Vino a dar la ofrenda. Amén. Gloria al Señor. Y analiza y piensa. ¿Era rica María, económicamente hablando? No. Y te lo voy a comprobar. Dice, ¿qué dio de ofrenda? Lo que en la ley le permitía, un par de tórtolas o 2 palominos. Llevó pajaritos. Pajaritos. Amén. Lo más económico. ¿Por qué? Levítico 12, dice, Levítico 12, en el tercer libro de la Biblia, Génesis, Bereshit, Éxodo y Levítico, el tercero. Levítico 12 dice, habló Jehová Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y pariere, varón será inmunda 7 días conforme a los días que está separada por su monstruo, será inmunda. Y al 8º día circuncidará la carne de su prepucio, mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación, ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Y si pariere hembra será inmunda 2 semanas conforme a su separación y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purgación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá, oiga, ¿qué es lo que había que ofrendar? ¿Palomino? ¿Un tórtola? No, un cordero. Levítico 4. 12:6. Un cordero de un año. Pero no es fácil conseguir un cordero. Mire, yo estaba allá en Dominicana, en un lugar del sur que se llama Neiva, y los hermanos allá ofrendan cordero, hacen chivo, lo preparan. Iba de 70.000 correos. Ajá, yo pregunté por curiosidad y no es barato comprar un cordero. Yo le decía al pastor, hay que apreciar esta ofrenda de mis hermanos, porque esto no es, ellos los cuidan, hermanos, eso es un único haber que tienen. Y ofrendan, ¿verdad? Para cuando van los siervos de Dios y preparan eso que viene preparado sabroso, una comida muy sana. Y mire, dice, la ofrenda era un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, aparte del cordero, a la puerta del tabernáculo del sacerdote, y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia el flujo de su sangre. Esta es la ley de la que pariere varón o hembra. Pero ahora dice, mira cómo es Dios de bueno. 8. Y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, es decir, no tuvieron plata para ofrendar un cordero, entonces tomará 2 tórtolas. Tomará 2 tórtolas. O sea, por último, ¿verdad?
Dice ahí, tomará 2 tórtolas, ¿verdad? Si criamos que llegaran por ahí al patio, ¿verdad? Gloria al Señor. Ya después eso se corrompió y los vendían en el mismo templo. Eso no era la idea del Señor, sino que usted tuviera atesorado o preparado, mejor dicho, su ofrenda. Pero después se lo hizo muy fácil, lo podían comprar allá. Dice, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para los cuatro y para expiación y el sacerdote de la expiación. Entonces, y eso es lo que trae la Virgen. O sea, la Virgen, que ya no era virgen porque ya había parido, la hermana María, no le alcanzaba entonces para un cordero. Era pobre, hermano. Amén. Pero llevó su palomino, llevó. Qué lindo es el Señor. Eso es un mensaje para las hermanas, hermanos que tienen en María un ejemplo. Nadie es tan pobre como para no dar. Porque de lo poco y nada que tenemos, de ahí podemos entonces ofrecer algo para el Señor. Amén. Y el Señor, viendo, nuestro Dios, la fidelidad de María, hermano, aproximadamente por ahí a los 2 años. ¿A los cuántos? 2 años. Que el Señor Jesús tenía 2 añitos, ya estaba paradito, me imagino, paradito, con su tuniquita, mi hermano. Le envió unos sabios de Oriente, preparados quizá desde la antigüedad por sus antecesores, que quizá habían tenido contacto con Daniel, que era sabio y conocía los tiempos y las señales del cielo, y traían tesoros, hermano. ¿Y qué le regalaron? Oro. Imagínate. ¿Quién tiene oro por ahí? No tengo plata y media mezclada, ¿verdad? En las monedas. Le trajeron oro, mi hermano. Le trajeron incienso, que son cosas de valor, podían venderlo y resolverse, mi hermano, para la ropita del niño, para su comidita, para todas las cosas. Y mirra, bendito sea el Señor. De mucho valor, hermano. Vamos a leerlo en San Mateo. Gracias a esa ofrenda. Tenía 2 años el Señor Jesús. Lo dice la Biblia. ¿Dónde dice que tenía 2 años? Bueno, ahorita lo vas a ver. Para que veas que es una mentira que ponen en el pesebre, ponen a los reyes o a los sabios de Oriente. Y ponen 3. La Biblia tampoco dijo que eran 3. 3 clases de regalos sí eran, pero no eran 3. ¿Por qué digo 2 años? Ahí te lo dice el versículo 7. Herodes, llamando en secreto a los sabios, dice, entendió de ellos, también es traducido como magos, diligentemente oído. Mateo 2:7. El tiempo del aparecimiento de la estrella. Oye bien. ¿Y qué es lo que hizo esa noche cuando le dijeron que estaba ahí en Belén? 16. Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió, ¿y qué? Mató a todos los niños que había en Betlén, casa de pan, en Belén, y en todos sus términos, ¿de edad de cuánto? 2 años. ¿Y por qué? Ahí te lo dice por qué. Conforme al tiempo que habían entendido de los sabios de Oriente. Si la estrella apareció hace 2 años nació el niño. Claro, ellos tomaron esos 2 años viajando, venían de Oriente. Y venían en camello, no venían en jet, ni en avión, ni en bus, ni en turbús. Venían en camello. Y le tomó 2 años en llegar. 2 años tiene que tener el niño, se me mueren todos los 2. Pero ya el niño Jesús había partido para Egipto con José. Bendito sea el Eterno. Gloria al Señor. Pero lo que quiero tomar, y entrando en la casa, leamos, y vio que no era en el establo donde nació, ni era sobre el pesebre, ya estaba en una casa. No crea que San José se quedó viviendo en el establo. Pues era un varón responsable que luchó por tenerla después en una casita. Vamos a leer versículo 11, Mateo 2:11. Paz. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones. Ahí está. Oro e incienso y mirra. Le ofrecieron diezmos. No, le ofrecieron dones. ¿Dones qué significa? Regalo. Regalos. La ofrenda es un regalo. Usted la y aporta para la obra de Dios. Amén, hermano. Amén. Y si eso. Entonces estamos viendo que ella sembró en ofrenda al Señor pobremente, no dio grandes cosas, era lo que podía. 2 palominos. Ahora recibe oro, incienso y mira, porque el niño tenía 2 años. Ella era la tutora, la que iba a ministrar eso. Durante el ministerio de Jesús, ¿cuántos aquí hemos oído que Jesús una vez recibió 5 panes? Que se la saben de memoria. Y los levantó, gloria a Cristo. Multiplicó. Los bendijo, lloró y multiplicó y comieron miles. ¿Cuántos han oído esa historia? ¿Sabía que esos panes el Señor no se los sacó de los bolsillos? Ni lo tenían los apóstoles. ¿Sabía que esos panes fueron ofrendados por un muchacho que estaba ahí?
Bendito es el Eterno. Dice San Juan capítulo 6, 9. Bendito es el Señor. Vamos a ver los versículos. San Juan 6:9. Un muchacho está aquí, dice. Quizá un muchacho como el hermano Nicolás. Un muchacho discípulo del Señor que estaba por ahí cerca oyendo siempre la enseñanza del hermano Ignacio. Un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Mas, ¿qué es esto? Entre tantos, entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y recostáronse como número de 5.000 varones. Aleluya. Y como Jesús Y tomó Jesús aquellos panes. aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo los peces, cuánto querían. Amén. Y hasta sobraron 12 canastos. Gloria al Señor Jesús. Dice que 12 cestas, una para cada apóstol. Gloria al Señor Jesús. Pero lo tenía era un muchacho. Y si los tomó Jesús, si los tomó Jesús es porque el muchacho que Se lo ofrendó. de modo que el Señor se los robara, Amén, gloria a Dios. se los hurtara, por supuesto que no. Si estaba allí era porque era un discípulo. Si estaba ahí era porque era un creyente. Y de hecho lo conocían los apóstoles, porque el Señor le pregunta a sus discípulos y ellos le dicen: aquí hay un muchacho como que era de confianza, como que estaba por ahí cerca, era de los que se pegaban ahí de los apóstoles. Será familiar, porque muchos apóstoles, 2 eran hermanos, otros 2 eran hermanos también. Ese sería algún sobrino, no sabemos, ¿verdad? Como Bernabé tenía su sobrino Juan Marcos, y ahí estaba ese muchacho. La cosa que el Señor toma, ¿verdad?, esos panes y los multiplica. Una ofrenda sirvió para repartir a 5.000. ¿Cuánto alaban al Señor? Así la iglesia, el ministro nos invita, por ejemplo, a cada hermano a una ofrenda de $1 mensual. El que sienta, quiera y pueda, para la ofrenda misionera internacional. Son 800 pesos chilenos, o una luca más o menos, algo proporcional que vale $1 en Panamá lo que rinde, y lo que rendiría aquí una luca o 1.000 pesos. Para la ofrenda internacional. Este año están saliendo misioneros para Holanda. ¿Cuántos alaban al Señor? La esposa del cooperador de Surinam tiene su hermano en Holanda y están invitando y pidiendo el evangelio en Holanda. Bendito sea el Señor. Con ese $1, hermano, hay evangelio en Surinam, que sostiene el hermano ministro. Misiones se han hecho a Texas, Irving, Texas, en Estados Unidos, distintos lugares. Con eso, hermanos, se está subiendo la obra en Perú. Con eso la obra en Paraguay, en Argentina. Bendito es el Eterno, Señor. Y quizá cuando usted tiene ese $1, ¿qué puede hacer con ese $1? No, eso no le sirve ni para chicle. Pero el Señor lo multiplica, hermano, para la obra del Eterno. Bendito es. Esa es la ofrenda, hermano. No esa miserableza de imponerle que si no diezma, maldito de conversión y te va a fracasar. No, hermano, aquí no practicamos hechicería, ni manejos mentales, ni ley de atracción. Otro testimonio del ministerio de Jesús, cómo se sostenía. Hay muchos, pero vamos a ver solamente uno más para terminar y darle gracias a Dios. Lucas capítulo 8 dice: y aconteció después que él caminaba por las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Póngale cuidado, mire al versículo 2. Lucas 8:2. Y algunas mujeres, Dios bendiga a las hermanas, porque siempre las hermanas descuellan. Dios bendiga a las hermanas. Amén. Las hermanas como que sobresalen en todo. Y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus. Usted sabe de cuánto le ha echado el Señor afuera, ¿verdad? Amén. Y enfermedades. Usted sabe de qué le ha sanado mi Señor. Amén. María, por ejemplo, que se llamaba Magdalena, mira, de la cual habían salido 7 demonios, fuera en el nombre de Jesús. Y Juana, la mujer de Chuza, el procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas, mira, para que el ministerio del Señor Jesús no le faltara nada. Ellas estaban sirviendo. ¿Qué necesitaría el Señor? Si era un hombre, ¿qué necesitaría? Agüita, necesitaría comida, necesitaría calzado, vestido, necesitaría todo, hermano. Hasta pagar los impuestos para cruzar el mar, pagar quizá un barco, hermano, porque los apóstoles dejaron todo por seguirlo a él, dice la palabra. ¿Qué nos necesitaría el Señor? Y él tenía hasta un tesorero, quiere decir que se recibía buena ofrendita. Cuando había una bolsa, porque había que echar en ella. San Lucas, tercer libro del Evangelio. Gloria al Señor. Lucas y Mateo, Marcos, Lucas antes de Juan. Y ahí tenía Judas, ¿verdad?, la bolsa. Hasta en su muerte recibió ofrendas, hermano. Gloria al Señor. Dice que trajeron 100 libras. 8-1. El año pasado creo que le
conté que busqué en internet cuánto costaría eso. Creo que les dije que, no me acuerdo, pero lo pueden buscar. Yo les dije, ¿saben? La suma, creo que $250,000 hoy. 100 libras de nardo, ¿cómo se llama? De mirra con aloe. Vamos a buscarnos ahí en San Juan. Gloria al eterno Jesús, el Cristo. Dice que vino Nicodemo a la tumba del Señor cuando bajó el cuerpo y lo envolvió, dice, su cuerpo con un compuesto de mirra, Juan 19, de aloes, como 100 libras. Bendito sea el Señor. De mirra y aloes. Bendito sea el Señor Jesús el Cristo. Amén, leamos. Amén. 19, amén. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Como 100 libras, siguiente versículo. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolviéronlo en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Gloria al Señor. Lo envolvieron y gracias al Señor. Las ofrendas, quizá, hermanos, algunos no la entiendan. No faltará el impío que te quiera criticar. No critica al borracho que se gasta cualquier plata en vino y llegan los amigotes y llena la mesa de cerveza y se acabó. Va a la otra ronda. No sé qué. Yo para eso trabajo. No sé qué. Ya ni se puede parar, pero traigan. ¿Sí o no? Y es gastadera porque es lo más caro. No, felicito al presidente Ricardo Martinelli, que fue el que más le subió los impuestos a los licores en Panamá. Muy bien, súbale bastante a esos vicios, mi hermano. Y la gente no le importa, sigue tomando y toman más y van los muchachitos creciendo viendo los papás tomando y quieren tomar también. Y fumando, porque por lo general los tomadores son fumones también, están de a dos ahí, porque dice yo tengo todos los vicios. Y fuman y toman, y fuman y toman. Porque dice yo estoy estrafando de bien. Sí, mi hermano. Y ahí no les duele. Nadie critica esto. No, ese es su vida, déjalo que haga su vida, lo que da la gana. Y déjalo, y la gente matándose, mi hermano. Y viendo inmundicia ahí en la televisión, imponiéndose, se acabó, vamos a hacer un madrugonazo hoy. ¿Cómo se quejan? Cuando son las 9 del culto. Y el hermano siempre se pasa. Por eso es que algunos dejan de venir cuando él viene, porque se pasa de las 9. Pero las películas son las 2 de la mañana y viendo películas. Y las 3, ¿qué importa? Mañana no hay trabajo. Y sigue viendo, son las 4 ahí. Amanece viendo porquería. Y si el partido en Holanda, por allá, que el cambio de horario es a las 3 de la mañana, está viendo el partido. Y no le importa. Pero aquí 15 minutitos. Yo creo que por eso es que algunos no vienen, porque se pasan, hermano. Esa es la carne, mi hermano. La carne sucia para el mundo. Ella se está dispuesta, está pronta, mi hermano. Y la gente no critica eso y gastando en vicio, gastando en licor, gastando, ¿verdad?, en el pecado. Pero no faltará el impío que querrá criticarte. Oye, tú vas a esa iglesia, dándole la plata a los pastores. No faltará quien te diga eso. Y estás gastando en taxi, estás gastando en milagros. Imagínate, 2 lucas del taxi, 2 lucas son 4. Y los 2 de suma. Dios nos guarde, mi hermano. Amén. Pero nosotros sabemos por qué lo hacemos. Amén. Como aquella mujer, ya para terminar, en Lucas capítulo 7, le rogó uno de los fariseos que comience con él. Lucas 7. Y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Miren, que él sabía que era un fariseo, él iba a la invitación, él conoce los corazones. ¿Por qué? Porque aquí iba a ocurrir algo importante. Y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad. Me doy cuenta que el Señor no vino por santos ni por justos, sino por pecadores al arrepentimiento. Pero entendió que Jesús estaba en la mesa en casa de aquel fariseo. Lucas 7:37. Trajo un alabastro de ungüento. La Escritura dice que era de nardo de mucho precio. Y estando detrás, a sus pies, comenzó llorando. Por eso nunca digamos, ¿por qué llora fulano? ¿Por qué llora mengano? Él sabe por qué llora, déjalo quieto. Cada quien sabe por qué llora en la presencia del Señor Jesús. Comenzó llorando, a regar con lágrimas sus pies. Bendito sea el Señor. Y usted lo que es llorarle delante del Señor. ¿Cuántos también, hermano? Y dice, y los limpiaba, que era tenía un cabello bastante, con los cabellos de su cabeza, y besaba los pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que lo había convidado, habló entre sí diciendo, nunca falta, ¿verdad?, un patú. Dice, si fuera profeta conociera quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Así no falta quien se sorprenda cuando usted está con el Señor. Amén. ¿Y quién es el pastor de ustedes? Fulano, pero si ese, ¿dónde estudió él? Y ese tomaco, vete con nosotros. Era más fumón. Si el Señor no vino por los justos, por los sanos, vino por los enfermos, por los pecadores.
¿Quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia. ¿Quién era Pedro? Un ignorante, pecador, sin letra. Pero no podían resistir a su palabra, porque le conocían que habían andado con Jesús, hermano. No importa lo que éramos antes, lo que importa es lo que somos hoy por la gracia del Señor, porque hemos conocido a Jesús y Él en nosotros. Amén. Y dice, si fuera profeta conocía cuál es la mujer que le toca, es pecadora. Y Jesús le responde diciendo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di, maestro. Un acreedor, como un prestamista, pues, tenía dos deudores. Un acreedor, es decir, alguien a quien le debe. Y dice, el uno le debía 500 denarios. Son 500 días de trabajo. Un día de trabajo aquí en Chile más o menos como 20 lucas. Sí. Entonces, No, 15. es relativo, ¿no? Relativo. Vamos a decir que 20, entonces multiplique 20 por 500. Ya. Entonces, yo no me pago ni uno, así que, pero es relativo. Al Nico le pago 10. Ya. Entonces, pero relativo, 20 lucas. 20 por 500, un denario en el día de trabajo. Y dice, a este le debía 500, es nada más para entender la deuda de cuánto era. Amén. Debía 500 denarios y el otro le debía 50. Amén. Pero no teniendo ni el de 500 ni el de 50, ¿cómo pagar? ¿Nosotros teníamos cómo pagarle al Señor? Yo pregunto, ¿teníamos cómo pagarle? No. No. Tú sabes que el pecado, la rebelión, la maldad no tiene cómo pagarse. Por eso es que el lago de fuego es eterno. Es por toda la eternidad. Porque nunca va a saldar la cuenta que la gente Sería tiene con el fácil Señor. morir ya. No se puede saldar así es la cuenta. La gente va a ser lanzada ahí y ahí será el lloro y el crujir de dientes, día y noche, para siempre, jamás. Que por más que estén ahí, no van a pagar la deuda que tienen. ¿Con qué pudo ser pagada? Con la sangre preciosa de Cristo Jesús, solamente. Entonces dice, ellos no teniendo de qué pagar, dice, le perdonó a ambos. Al que le debía 500, son 500 veces 20.000 pesos aquí en Chile. O 500 veces 25.000, o 500 veces 15.000. El presidente pues sería mucho más. Entonces por eso nada más estoy dando una proporción. Entonces dice, al que le tenía 500 se los perdonó, al que le debía 50 se los perdonó. Ahora analiza y piensa, di, ¿cuál de estos le amará más? ¿Cuál amará más? ¿Qué debía más? Claro. Ese está más agradecido. A mí me perdonó 500. A veces la carne nuestra es tan soberbia y engañosa que de pronto siente que le tiene que agradecer al Señor, pero no mucho, no sé, yo andaba buscando ya el Evangelio, yo sabía que no sé qué, como que el Señor ha hecho una obrita en mí, pero no es que ha sido la gran cosa tampoco. Ha sido una obra, pero no, si no niego, pero no ha sido tanto tampoco. Señor, eso es soberbia. Y ese es el peor pecado. Ese es el pecado de Satanás. No, si es que el diablo nunca fue borracho. El diablo nunca fumó. El pecado de él fue la soberbia. El pecado que el Señor abomina es la soberbia. A los fariseos les decían sepulcros blanqueados, que por fuera se vestían de blanco, pero por dentro está lleno de huesos y de muertos, rapiña, serpiente, generación de víboras. Así le hablaba. Y a la mujer adúltera le dice, vete y no peques más. Amén. Porque estaba humillada. Gloria a Dios. O sea, el peor pecado no es el adulterio, que es un pecado de muerte,